Mi nombre es Cristina Martínez, soy psicóloga, sexóloga y bueno, pues imparto talleres de autoestima, de constelaciones familiares, que es lo que vengo a hablar hoy, ¿no? Bueno, pues el objetivo de la charla de hoy es explicar un poquito qué es esto de las constelaciones familiares, ¿no? Y para qué se utilizan, ¿no? Entonces voy a empezar a explicar un poquito. Las constelaciones familiares se deben fundamentalmente a Bert Hellinger, que es un psicoterapeuta alemán que creo que ya ha cumplido los 90 o no sé si 90 y algo, y aún sigue en activo, impartiendo charlas, conferencias en relación a las constelaciones, ¿no? Entonces él bueno, pues es psicopedagogo, filólogo y estuvo de misionero durante 18 años en Sudáfrica. Entonces Hellinger observó que había, bueno, unas leyes, él lo llamó las órdenes del amor, ¿no? Porque lo que él dice es que con el amor no basta, ¿no? Que realmente para que un sistema, es decir, un grupo, llamamos sistema a un grupo, ¿no?, de individuos, puede ser la familia, puede ser una asociación, puede ser en el trabajo el grupo laboral, ¿no? Entonces, para que en un sistema haya un equilibrio y haya un bienestar, hay una serie de leyes o de órdenes que se deben de cumplir. Y esto, como digo, es lo que él llamó las órdenes del amor, ¿no? Como el amor, por decirlo de alguna manera, tiene que estar ordenado, no puede fluir de cualquier manera, ¿no? Entonces él habló, como digo, a través de esta observación que él fue haciendo de los grupos, se dio cuenta que había estas tres leyes que ayudaban al bienestar, ¿no?, y a las buenas relaciones entre las personas del sistema. La ley de pertenencia viene a decir que todos los miembros de un sistema forman parte y tienen el mismo derecho a pertenecer. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, en las constelaciones familiares, como se mira mucho sobre el origen, por ejemplo, en una familia donde ha habido abortos, ¿no?, la madre ha tenido abortos, esos hijos no nacidos también forman parte del sistema familiar y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Es decir, ocupan un lugar dentro de la familia. Cuando no se tiene en cuenta a estos hijos no nacidos, ¿no?, pues eso genera un desorden, un desequilibrio, que es lo que puede llevar, pues, a distintas problemáticas, ¿no?, en esa generación o en generaciones posteriores, porque las constelaciones familiares se centran en la familia y también en generaciones anteriores, ¿no?, padres, abuelos. Entonces Hellinger va incluso un poco más lejos y llega a decir que cuando una persona de alguna manera forma parte del sistema, es decir, incluso, por ejemplo, cuando ocurre una violación, ¿no?, tanto la víctima como el perpetrador entran a formar parte de ese sistema. Es decir, no pueden ser excluidos, no considerados, porque ese, digamos, olvido genera, como decía, pues un desequilibrio en ese grupo familiar, ¿no? Aquí son ejemplos de distintas formas de exclusión, ¿no? A veces podemos decir, no, yo no he excluido a nadie, ¿no?, pero realmente a lo mejor pues critico a mi hermano o a mi hermana, o resulta que no lo menciono en ningún momento, o por ejemplo en los casos de padres que han sido ausentes y que los hijos o hijas no los mencionan, no los consideran, o incluso desarrollan una rabia, ¿no?, por esa ausencia. La segunda ley, también muy básica y fácil de entender, es esta ley de la jerarquía, es decir, que se trata de respetar el orden y que realmente formamos parte de una cadena
¿no? Y nosotros somos el último o el penúltimo eslabón, ¿no?, de esa cadena familiar, es decir, detrás de cada uno de nosotros tenemos la influencia paterna y la influencia materna, abuelos maternos, paternos, bisabuelos, y a lo largo de esta cadena familiar a la que pertenecemos han sucedido toda una serie de hechos, ¿no? Las constelaciones familiares lo que buscan también muchas veces son qué sucesos importantes han ocurrido dentro de ese sistema familiar, hayamos presenciado o no, ¿no? Por ejemplo, se ven que muertes traumáticas o sucesos de guerra, abortos, como he mencionado antes, todo ese tipo de sucesos, digamos que dejan una memoria dentro de nuestro sistema familiar, ¿no? Y de alguna manera lo que estudian las constelaciones es que esa influencia, esa memoria, la heredamos, ¿no?, o va con nosotros, seamos o no conscientes de ella. Este enfoque también lo que viene a decir es que para estar bien en la vida necesitamos estar reconciliados con nuestro padre y nuestra madre, es decir, con quien nos trajo a la vida, ¿no? Realmente este niño sería como la mitad, el 50% la sangre de su madre y el 50% la sangre de su padre, ¿no? Si estamos peleados con alguno de los dos, lo que eso va a generar es una problemática en nuestra vida, ¿no? Y se puede reflejar, como decía, de muchas formas, ¿no? Entonces, este trabajo busca sobre todo esta reconciliación con nuestras raíces, ¿no?, para poder estar con más fuerza, con más determinación, con más claridad en la vida y para poder avanzar hacia el lugar que deseamos, ¿no? Claro, en las relaciones entre personas siempre hay un intercambio, ¿no?, entre el dar y el recibir. Y Hellinger lo que dice es que este intercambio tiene que ser de igual a igual entre adultos, es decir, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, que no es tanto un equilibrio cuantitativo, ¿no?, de cuánto me has dado y cuánto te doy yo, sino tiene más que ver con una sensación interna de cómo me siento en este intercambio, si realmente siento que es una relación nutritiva, satisfactoria. Y en el caso de padres a hijos, este intercambio tiene un orden y es los padres dan y los hijos reciben, ¿no? Entonces, cuando se cambia este orden, como explicando, pues también eso genera problemas, ¿no? Por ejemplo, hay hijos que si ven que, por ejemplo, la mamá está muy triste, ¿no?, pues pueden desarrollar una enfermedad para que la mamá esté atenta, esté presente y esté en la vida, ¿no? Esto obviamente es muy inconsciente, no es algo que pasa por la razón, no es algo que uno se ponga a reflexionar, ¿no? Pero por ejemplo, ante una depresión de un padre, una madre, lo que energéticamente recibe el niño es que el papá y la mamá no están del todo presentes, ¿no? Como que hay una parte que está mirando a otro lugar, está mirando a la muerte más que a la vida, ¿no? Porque una persona que está deprimida en muchos casos tiene esta sensación de que parece que nada merece la pena, ¿no? Como que ya se le acabó la motivación, ¿no?, de estar. Bueno, en esta ley del equilibrio también es muy interesante percibir cómo la mayoría de nosotros estamos mucho más predispuestos a dar que a recibir, ¿no? Como que el dar no es solo un acto de generosidad, sino que también implica un cierto control, ¿no? En la medida que yo doy, puedo controlar la situación, pero cuando recibo,
muchas veces adquirimos, esto tiene un significado como de estar en deuda con el otro. Si el otro me dio, entonces yo le tengo que devolver algo, ¿no? Y claro, esto, como pongo aquí, no nos suele gustar porque lo asociamos a pérdida de libertad, ¿no? Y a sensación de culpa. Pero en la vida también es importante que sepamos dar y recibir ambas cosas, ¿no? Porque si no, es como si uno solo da, también está en desequilibrio con la propia vida, con su propia vida, ¿no? Esto sería lo que he explicado hasta ahora, como las leyes básicas que decía de las constelaciones. Esto es lo que se observa en las dinámicas, ¿no? Cuando se abre una constelación, que ahora explico un poquito más, pues se van observando, ¿no? Cuánto de estas leyes se están cumpliendo o no, y la función del constelador es poder orientar, ayudar a que esa dinámica vuelva a tener un equilibrio. Es decir, en el trabajo de constelaciones no se mira al individuo, solo al individuo, sino se mira a todo su sistema, ¿no? Y lo que se ve es qué es lo que necesita este sistema para volver a encontrar el equilibrio, ¿no? Más allá de que, digamos, esa solución o esa orientación pueda ser quizá no lo más deseado para la persona que constela, ¿no? Una constelación para mí es una herramienta terapéutica que ayuda, ¿no? Que da claridad, que permite sacar a la luz cosas que están en nuestro inconsciente, cosas que quizá no sabíamos, ¿no? Pero en ningún caso es una terapia, ¿no? Yo me he encontrado muchas personas en distintos grupos que van con esta expectativa de constelar con la idea de curarse, ¿no? Entre comillas. Bueno, yo creo que el proceso de desarrollo personal, de curación, de encontrar un mayor bienestar, pasa inevitablemente por también poner algo de nuestra parte, ¿no? No es simplemente ver lo que me está pasando, ¿no? Pero sí ver lo que me está pasando ayuda a tomar conciencia y a empezar a ver hacia dónde puedo caminar. Entonces, en ese sentido, las constelaciones para mí son una herramienta valiosa, útil, ¿no? Que ayuda a esto.